Hola mis amados, Lilia como siempre desde esta hermosa ciudad de Antofagasta, Chile para el mundo entero. Mis amados hermanos, hoy día quiero hablar a borbotones, déjenme por favor. Ya mucho tiempo que estoy cansada de todo lo que dicen muchas religiones, muchas iglesias acerca del diezmo. Incluso he visto videos en que cierta pastora dice que si nosotros no damos el diezmo a las iglesias, pues entonces dice que el Señor no nos ha enseñado porque somos ladrones, ¿verdad? Que el Señor no nos ha enseñado la verdadera palabra porque tenemos que dar los diezmos, ¿verdad? Entonces para mí eso, ay Dios mío, me molestó pero sobremanera y yo me dije, no, un día voy a tener que hablar de esto, pero por cosas de la vida que estoy muy preocupada, a veces estoy enferma, estoy desanimada por problemas personales, no de gravedad porque Dios mediante yo creo que todo se va a resolver, mis amados. Entonces hoy día quiero hablar del diezmo que está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque dicho de paso, el único diezmo que existe en las Escrituras es en el Antiguo Testamento, específicamente en Deuteronomio 14, del 22 al 29. Y esta señora, esta disque pastora que hablaba en ese video acerca del diezmo, ella hacía alusión a Malaquías. Y yo en este momento yo quiero decirles, ponerles a consideración vuestra y de esta señora, que en Malaquías no hay ninguna ley del diezmo. Malaquías simplemente está haciendo como una recordación, o mejor dicho, una explicación acerca de qué es lo que quiso decirnos el Señor cuando instituyó el diezmo como ley en el Antiguo Testamento. Entonces el Espíritu nos habla por medio de Malaquías. ¿Qué es el diezmo? ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos con este diezmo? ¿Para quién está destinado este diezmo? Es decir, si nosotros diezmamos, ¿para qué diezmamos? ¿Con qué objeto? ¿Cuánto debemos de diezmar? Etcétera, etcétera. Entonces, repito, de ninguna manera Malaquías está hablando de una ley del diezmo, mis amados. Simplemente el Espíritu nos está dando una explicación mascadito porque somos tan tontos que no entendemos, mis amados, y queda demostrado al decir que Malaquías está hablando de la ley del diezmo propiamente. La única ley que existe, repito, mis amados, está en Deuteronomio, acerca de la ley del diezmo. Veamos qué nos dice Dios por medio de su palabra, mis amados. Yo les ruego que vayamos a Deuteronomio 14 del 22 al 29 rapidito, mis amados, porque no quiero que se me alargue este video, mis amados, porque ustedes se me aburren, ¿ok? Vamos a cambiar de lente para poder leer. Dice en el 14:22 dice, tiene como título la ley del diezmo, dice, indefectiblemente diezmarás. Aquí yo quiero hacer como un preámbulo en esta palabra, indefectiblemente diezmarás. Indefectiblemente quiere decir indiscutible, o sea que no podemos eludir de dar este diezmo, que no tenemos ninguna causal, ningún motivo, ninguna justificación para no diezmar. Pero ya veremos qué es lo que nos explica el Señor acerca de esta indefectiblemente diezmarás, ¿verdad? Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Versículo 23, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Y guardarás el dinero en tu mano. Vayan tomando nota, mis amados. Y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere,
y darás el dinero que tenías en tu mano, dice, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares en tu corazón. Y comerás, resaltemos esta palabra hermosa, mis amados. Y comerás, me hace recordar cuando el Señor Jesucristo tenía compasión de las multitudes y les daba comidita, les daba peces, le daba panes, ¿verdad? Dice, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. El 27 dice, y no desampararás al levita que habitara en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo. El 28, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Bien, mis amados, yo pienso que hemos seguido el hilo, hemos ido analizando lo que dice esta palabra. Y yo voy a tratar de tomar puntos llamativos, se podría decir, que están bailando aquí en estas páginas, ¿verdad? Y dice que indiscutiblemente tenemos que diezmar. Eso no podemos negarlo. Es verdad que tenemos que diezmar. Pero, ¿qué cosa tenemos que diezmar y para qué tenemos que diezmar y dónde llevaremos este diezmo? Y dice que una vez que diezmemos el producto del grano nuestro que hay en nuestros campos, dice que tenemos que comer delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. ¿Verdad? Entonces aquí vemos que esto está supeditado, que nosotros comamos en el lugar que Jehová escogiere para poner allí su nombre. O sea que Él nos va a dar las directrices y nos va a decir, en esa casa coman, en esa otra casa coman, en esa no. Entonces Él es el que nos va a poner, ¿ah? Él nos va a poner qué cosa vamos a hacer con este diezmo, pero aquí nos está diciendo que es para comer, ¿verdad? Y dice que tenemos que diezmar el diezmo del grano, del vino, del aceite, las primicias de las manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Nos está diciendo que de acuerdo a lo que tengamos para que sea nuestro sustento de trabajo, tenemos que diezmar lo que tenemos, ¿verdad? Pues si nosotros vendemos tela, tenemos que diezmar tela. Pues si tenemos, aquí en Chile se llama, donde se venden productos de primera necesidad, se llama almacén, en el Ecuador se llama tienda, ¿verdad? Un mini market pequeño, qué sé yo, un mini market más grande. Ya. Entonces tenemos que diezmar todo lo que nosotros nos produce sustento para el diario vivir. Tenemos que apartar un diezmo de eso. ¿Y qué pasa? Dice que tenemos que reunirnos donde el Señor nos llame en el corazón y nos diga que vayamos, ¿verdad? Dice, y si el camino fuere tan largo que no pudiéramos llevar el grano, el aceite, mucho, no podemos porque nos íbamos a cansar, que si no pudiéramos llevar las primicias de nuestros ganados, nuestras ovejas, entonces pues tendríamos nosotros que vender estas cosas que nos harían mucho peso y no podríamos nosotros caminar grandes jornadas, sobre todo en aquellas épocas primitivas de nuestros hermanos israelitas, que no había el transporte como lo conocemos hoy día. Ellos tenían que caminar, tenían que andar en camellos, qué sé yo, en bueyes, en burros, no sé, en carretas, no sé si habría carretas ahí, ¿verdad? Me imagino que sí, porque como había burritos, pues bueyes, búfalos, qué sé yo, entonces ellos podrían también por medio tener como transporte a esos animalitos, ¿verdad? Entonces dice que si el camino fuera tan largo que no podríamos llevarlo, tendríamos que venderlo. El Señor nos da permiso. Y dice que la plata de todo eso que nosotros vendemos, nuestro diezmo, dice que pongamos ese dinero en nuestras manos. No dice que se la demos a ningún pastor, a ningún sacerdote,
a ningún hombre, a ningún anciano, a nadie, sino que lo tengamos en nuestras manos. ¿Verdad? Eso dice en el versículo 25, ¿verdad? Y dice, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Aquí también nos está hablando que a veces Dios permite que personas asistan a iglesias, porque Apocalipsis sí nos dice que nos habla de las 7 iglesias y que hay una que es más o menos perfecta, ¿verdad? Entonces hay personas que van a iglesias y están quizá porque el Señor las tiene escondidas como en un banco, así para que dé fruto ese talento que les ha dado el Señor, ¿no? Pero ellos tienen que si están en esa iglesia, tienen que procurar ganar intereses para el Señor. No estar nomás con el mismo talento que el Señor les dio, estar sentado en un banco nomás. Entonces dice que tenemos que dar el dinero por todo lo que deseamos en nuestro corazón. Dice, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que deseemos. Pero estas cosas tienen que ser para comer, obvio. No es que tenemos que comprar un avión, un jet. No es porque queremos un celular aquí en nuestra época, no es porque queremos, qué sé yo, un transatlántico, porque queremos comprar un barco, un yate, un trooper, qué sé yo. No, no, no. Dice, por vaca, por oveja, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y dice, y comerás en el versículo 26, o sea, que lo que deseares es para comer. Y comeremos allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Perdón, amados, que tome un poquito de agüita. En el 27 dice, algo muy importante. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo. Ya. Y muchas personas, personas que no están en el mundo, que no saben las escrituras, siempre critican que por qué se le da al sacerdote, que por qué se le da al pastor, porque es una ley que aquí en el 27 dice, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones. ¿Por qué? Porque él no tiene parte ni heredad contigo, él no tiene casa, no tiene nada, pero claro que eso en los tiempos antiguos, porque ahorita los sacerdotes y los pastores son los que más tienen. Los que más tienen casas, posesiones, los que más tienen aviones de lujo, súper rápido, tienen carros. Entonces, bueno, eso ya queda entre ustedes, amados hermanos, si quieren cumplir eso que dice y no desampararás al levita. Me imagino que ha de ser al levita pobre, el que no tiene nada de eso, ¿verdad? Y dice al 28, y al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Dice que otra vez recalca que guardemos todo ese producto que hemos sacado como diezmo durante 3 años. Y dice, y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Bien, mis amados, para hacer cortito este mensaje, aquí en resumidas cuentas lo que nos está diciendo que había una ley que toda persona creyente que temía a Dios tenía que guardar un 10% de todo lo que el Señor lo bendijera, del fruto de sus manos, ¿verdad? Y que este diezmo, si el camino fuera largo, ¿dónde tenían que llevarlo? Tenían que vender estas vacas, estos vinos, estos granos, para que no sean mucho peso, mucha carga. Y que tendrían que tener este dinero en la mano para comer con el levita, con los huérfanos, con las viudas. De ninguna manera tenían que darle al pastor, ni al levita, ni al sacerdote. Ellos mismos tenían que decir, si al final de cuentas entregaban el dinero a los 3 años, tenían que decirle al levita que queremos, mira, este dinero tengo tanto, por decir, hice 100 denarios, por decir un ejemplo. ¿Ya? No sé qué moneda había en los tiempos del desierto, ¿verdad? Porque en los tiempos de Jesucristo era el denario, los dracmas, etc. ¿Okay? Entonces tengo 100 denarios como un ejemplo. Entonces yo quiero, mira, quiero que compremos 10 vacas, 5 barriles de vino, de sidra, quiero que haya carne. Bueno, especificar lo que quería en el corazón para comer todos gozosos. Para eso era este diezmo. Ahora, yo estoy hablando acerca de esta ley del diezmo, no porque en estos tiempos que nosotros estamos, la nueva iglesia, que tenemos como enseñanza el Nuevo Testamento por medio de Pablo. No es que siga imperativo esto del diezmo, porque como ya dije, Malaquías explicó, por medio del profeta Malaquías, Dios nos explicó
para que más clarito esta ley del diezmo, que Pablo le entendió perfectamente y el apóstol Santiago, mis amados hermanos. Entonces, por eso es este mensaje, mis amados, que yo quiero hacer sobresalir, resaltar, hacer una gran ventana, un gran podio, hacer algo, una luminaria maravillosa para yo explicarles lo que significa Malaquías, que de ninguna manera es otra ley del diezmo o está haciendo, diciendo sí, recalcando la ley del diezmo del Antiguo Testamento, que es valedera. No, simplemente nos está explicando más clarito qué es lo que Dios quería que hiciéramos en la ley del diezmo de Deuteronomio 14, 22. Entonces yo quiero dejar esto bien claro, 3 puntitos aquí. Número 1, que es indefectiblemente que tenemos que diezmar. Número 2, que era para comer. Número 3, que teníamos que comer donde Jehová nos pusiera en el corazón y tendrían que comer con nosotros, todos gozosos, el levita, o sea, el que lleva la delantera de cualquier religión, pero que no se podía desamparar tampoco a los huérfanos y a las viudas. No es que el pastor iba a estar engordado con todos estos bueyes, que ya que el pantalón ya no le quedaba, o las túnicas, y mientras los pobres creyentes, todos flaquitos, famélicos ahí, desesperados, vendiendo hasta la camisa, los calzoncillos, para llevarle el diezmo, llevarle las vacas a los pastores, a los sacerdotes. No, mis amados, no era en este sentido. Entonces resaltamos esos 3 puntos y nos vamos rapidito a Malaquías, mis amados, porque no quiero alargar el video, mis amados. Ay. Aquí tenemos, dice el pago de los diezmos. Tiene como título el pago de los diezmos. Yo siempre les he dicho, mis amados, a pesar que los leo, que estos títulos son puestos por el hombre, porque las escrituras, lo que el Señor hizo escribir por medio de sus santos profetas, no tenían títulos, nada, sino que esto es como una ayuda para nosotros poder leer con un poquito más de énfasis, ¿verdad? Eso usted lo entiende, ¿ok? Ya, entonces vamos leyendo, mis amados. Aquí está la explicación de lo que yo les estaba diciendo, de los 3 puntos que teníamos que subrayar, ¿verdad? Que indefectiblemente, que para qué era para comer, donde el lugar que Dios escogiera en nuestro corazón, y a quién teníamos que dar lo que. O sea, ¿para qué era este diezmo? Dice, porque yo Jehová no cambio. Versículo 6, Malaquías 3, versículo 6, mis amados. Porque yo Jehová no cambio por esto. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque Él no cambia. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? El versículo 8. Este versículo de que se valen la mayoría de las iglesias codiciosas para engañar al hombre. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Nos dicen que si no damos el diezmo somos ladrones y que somos unos fatos, unas personas que no sabemos nada de la palabra, que Dios no nos ha enseñado. Como una señora de fontanera, dice así, ¿no? Dice que si no diezmamos porque el Señor no nos ha enseñado. ¿Qué? Ahí aparece que sí le enseñó la doctrina de Judas, porque Judas siempre quería él tener más dinero en sus arcas, porque él era el tesorero, mis amados. Y permítanme que hagan estas comillas muy hermosas aquí. ¿Ah? Entonces parece ser que a ella le ha enseñado, esta señora es la doctrina de Judas. A mí no me ha enseñado esa doctrina del tesorero, ¿verdad? Entonces a mí me ha enseñado la doctrina del dar. Y pues tengo que dar lo que yo tengo, como dijo el apóstol Pedro, ¿ok? Y sigamos, mis amados, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Es verdad que nos dice el Señor, pues vosotros me habéis robado. Pero no es nada como ellos lo quieren hacer entender, que ellos cambian las escrituras. Porque Pedro dijo bien clarito que hay cosas difíciles de entender en las Sagradas Escrituras, los cuales los indoctos tuercen para su propia conveniencia, ¿verdad? Dice, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En eso en este grito estamos toda la humanidad preguntándonos, ¿en qué te hemos robado? Cuando leemos el pago de los diezmos, ¿verdad? Aquí de Malaquías. Y dice,
en vuestros diezmos y ofrendas, nos dice el Señor. Es verdad, está clarito aquí, en vuestros diezmos y ofrendas. No sé si se podrá captar, mis amados. En vuestros diezmos y ofrendas, dice. Y en el 9 nos dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. No podemos negar este hecho irrefutable, mis amados, que el Señor nos dice que malditos somos con maldición. Pero no porque no damos el diezmo como las iglesias quieren que lo demos. No es por eso, ya vamos a seguir entendiendo, mis amados. Dice, en el versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí. Esta Biblia que yo tengo aquí no es tan de estudio. Yo tenía, cuando yo predicaba con mi esposo, hace 30 años atrás, yo tenía una Biblia que cuando decía alfolí ponía como un asterisco y uno buscaba y me mandaba lo que quería decir alfolí. Y yo todavía lo recuerdo, mis amados, que alfolí quiere decir granero, ¿verdad? Dice, trae todos los diezmos al alfolí, al granero. No está, mire que el Señor no está diciendo otra vez a la iglesia, a la congregación, sino al alfolí. Yo no sé si ustedes saben que en el alfolí se guardaban todos los granos que producían las cosechas de las personas durante varios años, 1 año, 2, 3 años. Ahí se guardaban porque se conservaba bien fresco, eran un poquito oscuros, que no tuvieran mucha luz para que se conservaran todos los granos. ¿Ya? Incluso ahora en nuestra época, en el pueblo que yo vivo, hace, ¿qué les digo? 20, 25 años atrás, había unos silos que eran unos grandes tanques donde se almacenaban los productos de las cosechas del campo. De mi pueblo se llamaban silos, que eran como alfolí, como graneros, sino que más sofisticados de nuestra época moderna, ¿verdad? Eran metálicos, ¿ya? Entonces el Señor dice, trae todos los diezmos al alfolí. Miren cómo el Señor se la sabe toda. No dice a la iglesia, a la congregación, dice, y hay alimento en mi casa. Y aquí es que se equivocan, mi amada de Fontanera. Se equivoca, mi amadísima. Todos sabemos que cuando David quiso hacerle casa al Señor, un día encontrándose en su palacio, dice, prácticamente dijo así, tengo pena de mi Señor Jehová, pobrecito, el huerfanito. Yo, dice, estoy entre cortinas en este hermoso palacio, hecho de cedro, y el pobre señor huerfanito no tiene casa. Pobrecito. Y yo lo amo tanto, ya sé, ¿qué voy a hacer? Le voy a hacer una casa, le voy a edificar una casa más bonita que esta que yo tengo, porque él es el rey de reyes, ¿verdad? Entonces le quiso hacer la casa, pero el Señor que lo escucha todo le mandó a decir con Natán, no, tú no me vas a edificar casa, porque tus manos están manchadas de sangre. Y le dijo, ¿sabes qué? Le dice Natán, tú no le harás casa, pero un hijo que va a salir de tus entrañas, de tus raíces, le va a edificar casa a Jehová. Y el reino de este hijo que va a edificar esta casa maravillosa para Dios, dice que será eterno para siempre, no será destruido. Y este hijo le llamará Dios Padre y Dios, o sea, Jehová le llamará hijo. Entonces viene David y creyó que estaba hablando de su hijo Salomón, que para colmo de los colmos se llamaba Pacífico, se llamaba Salomón, que quiere decir pacífico, que como el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces ve la equivocación terrible, que viene Salomón y cree que él era el que tenía que edificar casa, y dice que tuvo un encuentro en sueños, cuando en esos tiempos prácticamente se hablaba era por profetas, porque la Biblia, en las escrituras dicen en hebreo que el Señor antiguamente nos habló a nuestros padres antiguos por medio de los profetas, y porque los sueños se podían dar en esa época como se dieron los de Nabucodonosor, pero si había intérprete, o sea, si Jehová quería, él podía hablar por medio de sueños, pero no era una ley. Como el caso de José, que él sí pudo porque Jehová quiso y le puso la interpretación del sueño del faraón, ¿verdad? Y de Nabucodonosor, ¿ya? Pero no siempre el Señor hablaba por sueño, ahí era por profeta, mandaba cara a cara decir, mira, Jehová dice esto y esto y esto y lo otro y tú tienes que aceptarlo, ¿qué? Punto, ¿ya? Entonces los sueños eran para nuestra época, para los tiempos de Joel, cuando iba a venir el Espíritu Santo, todas esas cosas, pero sin embargo, repito, no se me vayan por la tangente, que también se daban sueños, pero no era generalmente, sino eran excepciones, ¿ok? Entonces aquí vemos que
Salomón creyó que él tenía que edificar esa casa y lo hizo. Y Dios se lo permitió. ¿Por qué? Porque de alguna manera él siempre dice, y lo pone en las cartas del Nuevo Testamento, que el que desea obispado, excelente obra desea. O sea, él no rechaza a nadie. Le quiso hacer casa, ok, está bien, la acepto, pero eso sí le mandó a decir con el profeta. Dime a cuál de las 12 tribus de Israel le dije jamás que me hiciera casa. A nadie nunca le he dicho que me haga casa, porque el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Qué casa me van a edificar ustedes? Si los cielos de los cielos no me pueden contener. ¿Ya? Y con esto le marcó las pautas y le dijo que él no era, el templo de Salomón no era el templo que quería el Señor. Que el que iba a construir ese templo único, eterno, inigualable, era el Señor Jesucristo, porque era el templo de carne. Él quería un templo de carne en un templo de hierro. Por eso es que el Señor le dijo, no subirás por gradas a mi altar, ni que no se escuche el ruido de martillo, ni de clavo en la construcción. ¿Por qué? Porque esos clavos iban a anunciar el ruido de que hicieron al crucificar al Señor Jesucristo. Y ya el Señor estaba ya haciendo todo en la profecía, que no quería que nos subiéramos más alto por gradas en el altar, como están en estos templos que no son de Dios desde el momento que tienen gradas en el altar. Y que el templo también tenía, Éxodo 20 dice, el templo tiene que tener altar de tierra, ¿ya? Y si lo hicieres, hace una concesión, y si lo hicieres altar de piedra, no lo labres de cantería, porque si entrare una herramienta de hierro, lo profanarás. Y todos los templos han entrado herramientas de hierro, están profanados. Por eso después Dios nos dice que la gloria de Dios abandonó el templo. Sin embargo, dejó que Salomón siguiera con su sueñito de que hiciera el templo, ¿ok? Pero ya se lo dijo clarito por medio del profeta que el que le iba a construir el templo que Jehová quería era Jesucristo, porque el reino de Jesucristo persiste hasta hoy día y el de Salomón ya no existe, ¿verdad? Y entonces al único que Dios le ha dicho, hijo mío, es al Señor Jesucristo. Nunca le dijo a Salomón ni a David eso. Le dijo 3 veces en la transfiguración, se lo dijo también en el bautizo. Bueno, 3 veces habló Jehová diciéndole, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? Y pues parece que me voy del tema. No me voy del tema porque estamos hablando de casa. Ahora bien, si la casa de Jehová no es el templo de Salomón o los templos que son emulación del templo de Salomón, entonces Dios, tenemos que tomar como detalle que Dios tiene una casa que es el mundo, que es el estrado de sus pies. Entonces la casa es todo el mundo donde está su creación amada por quien su hijo vino a morir. ¿Y qué pasa? Que cuando nos dice que le hemos robado es porque nosotros procuramos siempre darle al profeta, siempre procuramos darle al pastor, al anciano, al sacerdote, y sin embargo vemos en la iglesia, si estamos en la iglesia, vemos a un hermano que está vestido con harapos, que quizás no tiene zapatitos, ni nos preocupamos, sino que siempre le damos al que tiene más, al rico. ¿Y por qué pasa esto? Porque siempre estamos buscando en nuestro corazón retribución. Porque el que tiene, el pastor, pues como es importante, nos puede invitar a su casa, ahí le tocamos la mano, hasta olemos el perfume del pastor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque por eso el Señor dice que quien le da a un profeta, o sea, al pastor, al sacerdote, al anciano, recompensa de profeta tendrá. Y el que le da al más pequeño de mis hijos, de ninguna manera perderá su recompensa en los cielos. Entonces, este también es un lindo mensaje que algún día pueda que yo se los haga a mis hermanos. ¿Qué quiere decir esto de recompensa de profeta y recompensa del que le da al más pequeño? ¿No? Entonces en este momento, por eso es que le hemos robado, porque cuando yo era jovencita, una vez fuimos a ver a Gigi Ávila y todos los hermanos de esa congregación que nos invitaron hicieron préstamos, cosas para reunir, para comprar langostinos, para darle la mejor comida a Gigi Ávila, lo mejor, darle regalos, obsequios, y para que el diezmo fuera abundante, ¿verdad? Sin embargo, como repito, a los pobres, a nuestros hermanos que vemos, a los huérfanos, a los viudas, a nuestros vecinos que pasan hambre, no procuramos dar nada. Y por eso mi esposo una vez les dijo, los acusó, les dijo, ustedes, me da mucha pena verlos a ustedes, hermanos, que ustedes creen que están sirviendo a Dios y venden hasta los calzoncillos para darle a Gigi Ávila cuando él tiene mucho dinero. Sin embargo, a su hermano pobre que está sentado al lado de ustedes no le dan.
Entonces, por eso le hemos robado, porque damos mal, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que darle al huérfano, al pobre, a la viuda, y de ninguna manera también desamparar al levita. O sea, ¿cuál es el levita? El sacerdote pobre que se dedica 2 veces a trabajar, enseñando y siendo pastor, cuidando las ovejitas. Y enseña y que hace también labor como Pablo, que hacía carpita para ganarse plata, para no ser gravoso a sus hermanos, ¿verdad? Entonces, por eso le hemos robado. Trae todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Pero ¿qué vemos? Que no hay alimento en la casa. Hay aviones circulando el aire de los Maldonados, de tantas personas importantes, tantos pastores bueno, no voy a nombrar ahorita, por ustedes ya los conocen y no quiero alargarme. Hay muchos aviones surcando los aires, muchos troopers andando por las calles, muchas casas lujosas en Miami, qué sé yo, en Nueva York, en Londres, en Suiza, palacios, grandes congregaciones que están cerradas, que son mausoleos blancos, sobre todo ahorita en esta pandemia, grandes mansiones ahí cerradas, que pobrecito Dios tiene que estar encerradito ahí en esa oscuridad. En esa oscuridad todo triste, el huerfanito, ¿verdad? Entonces, por eso que dicen mis amados hermanos, que le hemos robado, porque no hemos entendido las escrituras, porque repito, Santiago dice que si vieres a tu hermano que tiene hambre y no le das pan, y si vieres a tu hermano que tiene frío y no le das una frazadita, una cobija para abrigarse, es por gusto, has perdido la fe y estás por gusto engañándote. El Señor no ha entrado en tu corazón, Él no te ha enseñado, no estás participando del nuevo pacto, mis amados hermanos. Y también recordemos Mateo 25:36, cuando el Señor nos dice, cuando Él viene a las naciones y las separa, a las ovejitas de las cabritas, y les dice, una las pone a la derecha y otra a la izquierda. Estoy resumiendo, mis amados hermanos, para ganar tiempo, ¿verdad? Y pues le dice, venid benditos de mi Padre, por cuanto tuve hambre y me diste de comer, ¿verdad? Y le preguntan, esas ovejitas le dicen, pero Señor, ¿cuándo tuviste hambre y te dimos de comer si no te hemos visto? Dice, en la medida que se lo diste al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Y le dice, gracias porque me visitaste en la cárcel. ¿Cuándo? Y así empieza un diálogo. ¿Cuándo? Si nunca te hemos visto, Señor. En la medida que se lo hiciste, que visitaste al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste. A mí me visitaste. Y así fue enumerando todas las cosas. Dando a entender que juicio viene cuando no cumplimos, cuando robamos al Señor. Cuando no entendemos la ley del diezmo que sigue vigente, pero que simplemente diezmo significa comer. Significa ayudar a nuestro prójimo. Y yo siempre he dicho que todo en las iglesias se preocupan por darle de comer a su próximo, a su hermano que está en la casa, que está en la congregación que asiste, pero no se preocupan de darle a veces a la familia, a su familia carnal. Y Pablo nos dice bien clarito que el que no alimenta a los suyos, a su casa, viene a ser peor que un incrédulo. Entonces yo de ninguna manera estoy diciendo que no pueden aportar con ofrendas, porque dicho de paso, lo que ahorita está vigente por medio de la interpretación del apóstol Pablo, que yo creo también que entendió Malaquías perfectamente y Deuteronomio, creo que lo entendió perfectamente, por eso él no habla nada del diezmo, sino que habla de ofrendas y que cada cual dé como cree en su corazón, como siente. Porque el Señor ama al dador alegre. No es que dice que lo bendice, ama al dador alegre, ¿verdad? Entonces Pablo nos pone de manifiesto que él sí entendió Malaquías. Y pues Pablo